El Sánchez-Pizjuán rugía. Nervión no es un estadio. Es una presión constante que se siente en los pies, en la cabeza y en el corazón. Y el Barcelona lo notó desde el primer pase. Sevilla salió con un plan: intensidad arriba, líneas juntas y cero concesiones en las segundas jugadas. El Barça, con dudas. Y en el fútbol, las dudas pesan. El Sevilla no buscó dominar la posesión, buscó dominar los momentos: bloque medio alto, salto agresivo de los interiores, laterales asfixiando por fuera y puntas activando la presión con disparador claro. Pase horizontal o de espaldas al mediocentro blaugrana. Cada pérdida del Barça se convertía en metros ganados por el Sevilla. Cada balón dividido, en territorio sevillista. ¿Qué le pasó al Barcelona? Fue una suma de detalles que juntos se volvieron montaña. Primero, la salida de balón. El Barça intentó construir con 3+1, pero el pivote quedó aislado y de espaldas. Los centrales demasiado abiertos. El lateral alto, expuesto, y el portero obligado a jugar en largo sin ventaja. Sevilla leyó los pasillos interiores y los cerró con una pinza. Interior plus extremo sobre el receptor. Resultado: pérdidas en zonas prohibidas. Segundo, la transición defensiva. Cada pérdida blaugrana encontraba al equipo mal escalonado. Pocos hombres por detrás del balón, distancias largas entre líneas y una defensa corriendo hacia su propio arco. El Sevilla atacó esa herida una y otra vez. Vertical, simple, directo. Cuando corres hacia atrás, no defiendes, sobrevives. Tercero, las bandas. El Barcelona quiso ancho con extremos fijos, pero no tuvo profundidad ni desmarques a la espalda. Mucho pie, poca ruptura. El Sevilla, en cambio, sí encontró superioridades por fuera: lateral que salta, interior que dobla, extremo que fija. De nuevo, metros y centros con ventaja, segundas jugadas ganadas, presión tras pérdida inmediata. Cuarto, el ritmo de balón. La circulación culé fue previsible. Toque lento, poca altura de los interiores, muy poca amenaza al espacio. Sin amenaza a la espalda, Sevilla pudo adelantar metros sin miedo. El Barça tocó, sí, pero tocó donde Sevilla quería que tocara. Quinto, duelos y segundas jugadas. La noche fue rojiblanca en lo intangible. Choques, rechaces, balones sueltos, actitud en el cuerpo a cuerpo. Cada balón dividido parecía tener dueño, y cuando no lo tuvo, Sevilla llegó antes al rebote. Ese detalle, repetido 100 veces, marca un partido. Sexto, balón parado. El Barcelona sufrió en la defensa de centros laterales y acciones a balón parado, marcas tardías, distracciones en bloqueos, poca agresividad en el primer contacto. Sevilla convirtió cada envío en una oportunidad de intimidar y de sumar metros emocionales. Séptimo, lectura del banquillo. Los ajustes culés llegaron tarde o no corrigieron lo esencial. O el pivote seguía solo, o las bandas continuaban planas, o la defensa quedaba demasiado expuesta a campo abierto. Cambiar nombres no cambió el plan, y sin un cambio de plan, el partido siguió el mismo guión. Octavo, lo mental. El golpe anímico pesó. Tras cada sacudida del Sevilla, el Barça necesitaba pausa, pero no la encontró. Faltó liderazgo para bajar pulsaciones, faltó malicia para enfriar, faltó colmillo para morder cuando tocaba. El Pizjuán olió la sangre y apretó aún más. El resumen es sencillo y brutal. El Sevilla impuso contexto, intensidad, duelos, segundas jugadas y transiciones. Y el Barcelona no logró sacar el partido hacia su terreno. Pausa, estructura, alturas y amenaza al espacio. Cuando el juego se juega donde quiere el rival, el marcador suele hablar por sí solo. ¿Qué pudo hacer el Barcelona? Escalonar mejor la salida, doble apoyo cercano al pivote, fijar por dentro con un interior alto para liberar banda, alternar ruptura a la espalda para obligar a Sevilla a retroceder y, sobre todo, poblar la rest defense con un 3+2 claro para frenar las transiciones. Menos pases horizontales, más cambios de orientación, menos pie al pie, más desmarque profundo. Y en lo mental, parar el partido, forzar faltas, enfriar a Nervión.
En Nervión, ganar es entender la atmósfera. El Sevilla lo hizo. El Barcelona, no. Por eso la noche se pintó de rojo y blanco y dejó una lección que el Barça no puede ignorar. Sin control de los momentos, sin estructura tras pérdida y sin profundidad real, el discurso de la posesión se queda vacío. Esta fue la anatomía de la debacle. No fue un accidente. Fue un plan bien ejecutado contra un equipo que no supo cambiar el guión a tiempo. El marcador cuenta una historia, el juego la explica. En un partido que ya venía caliente por intensidad y contexto, el arbitraje no fue un detalle menor. Fue un eje que condicionó ritmos, emociones y decisiones. No se trata de un solo error, sino de un hilo de pequeñas resoluciones que, sumadas, inclinan el campo invisible del juego. La primera clave estuvo en el criterio de las faltas. El listón se colocó alto desde el inicio. Se permitieron contactos fuertes y disputas al límite. Eso favoreció el plan del Sevilla, duelo, choque, segunda jugada, y restó fluidez al Barcelona, que necesitaba continuidad para hilar pases. Acciones similares no siempre recibieron la misma sanción. Esa intermitencia en el silbato generó frustración en el equipo visitante y alimentó a la grada. En las zonas calientes, el árbitro optó por dejar jugar. Hubo contactos en el área que quedaron en interpretación, con el listón de penalti más exigente de lo habitual. En la otra dirección, algunos agarrones y bloqueos en saques de esquina y faltas laterales pasaron como parte del cuerpo a cuerpo. Esa lectura, tolerante en el área, permisiva en el forcejeo, consolidó un partido áspero, de centímetros y de impulsos. El manejo de las tarjetas fue otra pieza del rompecabezas. La primera amarilla tardó en aparecer, y cuando llegó, no cambió la escala general del contacto. Con ese umbral, los duelos siguieron igual de duros. Para el Barça, eso significó menos protección al receptor de espaldas y más riesgo en cada giro. Para el Sevilla, un estímulo: apretar, morder, disputar cada balón hasta el límite. Las amonestaciones posteriores parecieron más reactivas que preventivas, sin ese aviso temprano que ordena el partido. El VAR entró en modo discreto, chequeos silenciosos, sin interrumpir la narrativa del juego. Eso redujo el tiempo muerto, pero dejó la sensación de poca intervención en lances grises. Manos dudosas por proximidad, posibles faltas previas en transiciones y bloqueos sutiles en balón parado. El mensaje implícito fue claro: solo rectificar lo claro y manifiesto. En un derbi al rojo vivo, lo manifiesto se vuelve un territorio resbaladizo. Hubo además una influencia sutil pero decisiva: la gestión de la ventaja. Varias acciones prometedoras murieron con pitidos que cortaron la continuidad del ataque, mientras que otras siguieron pese a contactos similares. Esa irregularidad afecta el pulso emocional. Un equipo siente que le apagan la chispa, el otro que le permiten morder. En partidos de alta temperatura, el timing del silbato vale tanto como una ocasión de gol. La administración del tiempo también pesó. Reposición medida, demoras en reanudaciones poco sancionadas, saques tardíos. El Sevilla, en control emocional del contexto, leyó mejor esos segundos. El Barcelona, necesitado de ritmo, sintió que el reloj corría en su contra. Son detalles, sí, pero detalles que suman a la sensación de partido inclinado hacia lo físico y lo fragmentado. ¿Influyó el arbitraje? Sí, en el contexto. No hablamos de un único fallo que cambie un marcador. Hablamos de una pauta que validó el partido que quería el Sevilla y desnaturalizó el que necesitaba el Barcelona. Con un listón alto de contacto, tarjetas tardías y VAR prudente, el derbi se jugó en barro, no en alfombra. Y en el barro, el que mejor domina el choque y la emoción, manda. Esto no exime al Barça de sus culpas: salida frágil, transición blanda, poca profundidad. Ni resta mérito a la superioridad sevillista en duelos y segundas jugadas. Pero sí explica por qué, a cada minuto, el partido se sintió más sevillista. El criterio arbitral dibujó un marco donde el plan local respiró y el visitante se ahogó. En noches así, el árbitro no gana ni pierde partidos, define el ecosistema. Y en ese ecosistema, el Sevilla fue animal de hábitat, el Barcelona, un pez fuera del agua.
Cuando el árbitro señaló el final, el Sánchez-Pizjuán no solo celebró una victoria, celebró una declaración. Fue la noche en la que el Sevilla recordó quién es, y el Barcelona, quién no puede permitirse ser. Un partido que, más allá del resultado, deja cicatrices tácticas, emocionales y simbólicas. El arbitraje, sin ser escandaloso, se convirtió en parte de la narrativa. Fue un árbitro que dejó jugar, que quiso mantener el pulso competitivo vivo, pero que en ese intento terminó definiendo el tono del encuentro. Permitió la fricción, alentó la intensidad y consagró la idea de que, esa noche, el Sevilla tenía permiso para empujar su identidad hasta el límite. Y en ese marco, el Barcelona se perdió. Porque el fútbol no es solo talento o posesión. Es contexto, atmósfera, temperatura emocional. Y en ese terreno invisible, el Sevilla dominó desde el primer minuto. El árbitro no cambió el marcador con un penalti o una expulsión. Lo cambió con algo más sutil. El tipo de partido que permitió que existiera. El tipo de partido donde la garra supera la técnica, donde el grito ahoga la pausa, donde cada segundo se juega con el alma. Para el Barcelona, esta derrota no es una simple caída. Es un espejo. Un recordatorio de que la historia no protege a nadie y de que el fútbol moderno castiga la falta de adaptación. En un campo como el Pizjuán, la posesión sin propósito se convierte en una carga y el estilo, sin carácter, en un lastre. El equipo culé tuvo balón, pero no control. Tuvo nombres, pero no identidad. Y eso, ante un rival que sí sabía quién era, fue mortal. El arbitraje, en cierto modo, fue el hilo conductor de un relato de contrastes, un Sevilla que jugó con hambre, un Barcelona que buscó sin encontrar, y un juez que dejó que la batalla se librara con crudeza. Injusticia, no necesariamente. Influencia, indudable. Porque a veces el árbitro no inclina el resultado, sino el escenario. Y cuando el escenario se llena de ruido, el que grita más fuerte impone su ley. El pitido final dejó más preguntas que respuestas. ¿Puede este Barcelona resistir partidos donde el guión se ensucia, donde el talento no basta y el físico manda? ¿Puede recuperar ese instinto competitivo que alguna vez fue su escudo más poderoso? Porque el fútbol no siempre se gana con precisión, a veces se gana con colmillo. En Sevilla, el colmillo se afiló con cada falta, con cada salto, con cada decisión que reforzaba su convicción. El Pizjuán fue un hervidero, el árbitro un testigo permisivo, y el Barcelona, un espectador de su propio desorden. Y así, entre rugidos, fricciones y protestas, se cerró una noche que no fue solo fútbol, sino una lección. Una lección sobre cómo los grandes también pueden perder no por falta de calidad, sino por falta de carácter. Sobre cómo el árbitro no siempre dicta justicia, pero siempre impone ritmo. Y sobre cómo, a veces, los partidos más reveladores no son los que se ganan, sino los que obligan a mirarse en el espejo, porque al final, el fútbol no perdona la debilidad. Y en el Pizjuán, el Barcelona mostró la suya.